Hola, buenas tardes. Nosotros les vamos a presentar el tema de la meiosis. Es la división celular que nos permite la reproducción sexual. Hay dos divisiones sucesivas. La primera división es la reduccional, ya que la célula madre diploide se obtiene de dos células haploides hijas, y la segunda división eucacional son las células hijas que tienen el mismo número de cromosomas, ya que la madre, como la división mitótica. Las fases de la meiosis. La meiosis se produce mediante un proceso de división celular de dos etapas. La primera etapa es la meiosis 1 y la segunda etapa es la meiosis 2. La meiosis 1, también conocida como la fase reductiva, es la etapa donde los pares de las células homólogas se separan. Prefase 1. Los cromosomas se condensan y se forman pares. Metafase 1. Los pares homólogos se alinean en la placa metafásica. La anafase 1. Los cromosomas se separan moviéndose a los extremos opuestos de las células, mientras que los cromátidas hermanas permanecen juntas. La telofase se forman de las células haploides. Cada cromosoma tendrá dos cromátidas hermanas que ya no serán entre sí iguales. La meiosis 2, llamada también conocida como duplicativa, es la etapa en la que se separan las cromátidas, produciendo un par de células hijas que contienen cada una de tres cromosomas, y donde cada cromosoma tiene a su vez una sola cromatida. La profase 2, los cromosomas se condensan. La metafase 2, los cromosomas se alinean en la placa metafísica. La fase 2. Las cromátidas hermanas se separan en extremos opuestos de la célula. La telofase 2. Los gametos recién formados son haploides. Cada cromosoma tiene solo una cromatida. El producto final de la meiosis son espermatozoides u óvulos. La meiosis y la mitosis son formas de división celular diferentes. En la que meiosis se generan células sexuales y los gametos, es decir, ovarios y espermatozoides. Es la fase de la reproducción sexual fundamental para que se produzca la variedad genética. El resultado de la meiosis son células con material genético distinto. La mitosis, en cambio, es el proceso de división celular en el cual se generan nuevas células con material genético idéntico. En este sentido, la mitosis es el proceso celular responsable de la reproducción asexual. Es fundamental para el crecimiento y la regeneración de los tejidos. La diferencia entre mitosis y meiosis. Como la mitosis y la meiosis son conocidas en biología, dos formas diferentes de división celular que dan lugar a distintos tipos de celular. La mitosis es un proceso de división celular que ocurre en el núcleo de la célula eucariota, posteriormente a la duplicación del material genético o interfase. La mitosis se lleva a cabo a lo largo de cuatro fases: la protofase, la metafase, la anafase y telofase, las cuales material genético se van separando hasta generar a partir de la célula madre dos nuevas células hijas con un mismo número de cromosomas que la célula madre. La mitosis es la fase de la reproducción sexual en las células, así como el crecimiento y la capacidad del organismo para generarse. En el sentido de la mitosis, no da lugar a la diversidad. La meiosis es un proceso en el cual la división celular da como resultado gametos, es decir, células sexuales que esperman y los óvulos de la mayoría de los organismos. Una célula que contiene dos copias de cada cromosoma, una de la madre y otra del padre. Produce cuatro células que contienen una copia de cada cromosoma, la cual da lugar a la mezcla única del ADN paterno y ADN materno, consecuencia a una descendencia genéticamente distinta a los padres. Es la base de la reproducción sexual y la variedad genética de las poblaciones, y como tal responsable de la capacidad de las especies para evolución.
Las características de la mitosis y la meiosis. La mitosis produce dos células hijas con material genético idéntico a la célula madre. No da lugar a la diversidad genética. Es una forma de reproducción sexual. La meiosis produce cuatro células hijas con la mitad con los cromosomas de las células originales. Es la responsable de la variedad genética gracias a la mezcla de los cromosomas. También es la forma de la reproducción sexual. Ejemplos de la meiosis. La meiosis es otra forma de reproducción celular diferente a la mitosis. La importancia de la meiosis es muy importante ya que produce la diversidad biológica por lo entrecruzamiento de cromosomas, ya que es decir que puede haber cromosomas idénticos. El ejemplo sería que en España, por describir, es un grupo de expertos científicos la proteína rigón A como fundamental para la regularización de la meiosis, la cual brinda la posibilidad de que los espermatozoides y los óvulos poseen una dotación de cromosómica de carácter haploide. Cuando falta o es insuficiente esta proteína, hay desequilibrios moleculares y a los organismos son estériles, ya que al no completarse el proceso de las células sexuales no se aparecen. Bueno, eso sería todo de la meiosis. Gracias.